Pero bueno, ya para ir cerrando, dos cosas nada más a mí que me gustaría saber es, ¿cómo puedo yo identificar plenamente que haya avaricia en las cosas que hago? Y si es realmente malo querer tener mejores cosas y querer tener cosas materiales. Pues como ya mencionábamos, yo creo que la única para mí que sea una raíz de avaricia, como dije, no todos la van a definir igual, porque como acabo de definir, si la avaricia es que esté dispuesto a lo que sea, claramente a lo mejor diría, bueno, yo no secuestraría con tal de tener, yo no robaría con tal de tener, pero sí podría perderme en la reunión, pero sí podría a lo mejor cerrar mis ojos y firmar algo, a cometer un pequeño fraude, aunque yo no soy el directamente, pero estoy autorizando con tal de tener algo. Cuando ya empezamos a ceder al pecado, sea por dejar de hacer la voluntad de Dios o sea por hacer lo malo, o sea, en cualquiera de los dos aspectos, yo creo que ya se está convirtiendo en un problema, una pequeña raíz de querer obtener algo de una manera ilícita. Cuando la abundancia y la riqueza vienen de forma ilícita, dice la palabra de nuestro Dios que viene aflicción en ella. O sea, toda bendición que tenemos de una manera negativa, pues está rechazada por nuestro Dios. Hay varios pasajes, como dije, es un tema muy común, pero en Salmos 37:16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de los muchos pecadores. Proverbios 16:8 dice, vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho en forma injusta. En Proverbios 30 del 8 al 9, este hombre decía, pues no me haga rico ni pobre, porque realmente él sabía que siendo rico podría olvidarse de Dios o siendo pobre podía quejarse. Entonces él prefería como un punto medio, pero elegido por nuestro Dios. Entonces en esa forma vemos que podríamos nosotros identificarla en el momento en el que estamos dispuestos a pecar con tal de obtenerlo. Y la otra es, como te digo, la falta de satisfacción. Si yo no estoy satisfecho con lo que tengo, o sea, contento, porque a lo mejor sí estoy a gusto, pero no estoy feliz con lo que tengo y me obsesiono con lo que quiero, también entonces podría estar cayendo en este pecado de avaricia. Una pequeña raíz quizá, a lo mejor todavía no es suficiente como para hacer cosas muy malas, pero posiblemente sea la raíz de un deseo que va a ir creciendo hasta que el dinero o lo material pueda llegar a ser lo más importante. Entonces yo creo que ahí podríamos identificarla. Y lo último que mencionaste, no es malo querer tener más, como repetías, sino simplemente si no pongo mi felicidad y mi satisfacción en eso o el afán. Si es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo pedimos, como dice el Señor, Santiago, pedimos y lo pedimos con fe, confiamos en que Dios hará su parte, pero debo de estar feliz si también no es la voluntad de Dios entregarme lo que yo estoy pidiendo. Oye, y ahí cómo verías el tema de, como nos dicen por acá en Monterrey, lamentablemente lo tengo que decir, el tema de ser codo, realmente esa es un indicativo de que somos avariciosos o somos ahorrativos nada más simplemente acá en el norte. Pues es muy difícil, pero la escritura dice, ahí es como te digo, cuando nosotros, con tal de tener más, está bien, quiero tener más, quiero ahorrar para un propósito personal, pero dice la escritura, si tú ves a tu hermano en necesidad y tienes para ayudarle, porque es lo que está diciendo, que si nosotros tenemos la manera de ayudarle y cierro mi corazón contra él, entonces ¿cómo digo que mora el amor de Dios en mí? Entonces ciertamente a lo mejor no sería lo mismo por alguien que me está pidiendo todo el tiempo, por alguien que a lo mejor se le atoró por haberse endeudado en tarjetas o por andar gastando de una manera desmedida y después necesita, pues evalúo y no es una necesidad realmente, pero cuando yo miro a una persona en necesidad, podríamos ver las cosas básicas, el qué comer, el qué vestir, y yo cierro mi corazón para ayudarle porque ese dinero creo que lo quiero para mí. Entonces esa codicia, vamos a decir así, podría convertirse en un pecado porque nosotros tenemos la oportunidad de ayudar y no lo estamos haciendo. Pero las otras codicias simplemente en el sentido de querer ahorrar, de mejor caminar antes que pagar un taxi, de que no queremos invitarle a todo el mundo refrescos o que somos un poco ahorrativos en la manera en que seleccionamos nuestra comida en los supermercados. Ese tipo de administración yo creo que hasta es positiva porque es alguien que sabe
usar los bienes cuando los tiene, pero también debe saberlos usar honradamente para el propósito por el cual fueron creados, que es darle su parte al Señor como corresponde, la parte que nos toca también para hacer el bien a las personas y para proveer a nuestra familia. Cuando no descuidamos esas áreas, yo creo que está normal que queramos hacer un uso administrado de la parte que queda. Oye, qué bueno que mencionas ese punto porque, por ejemplo, ahorita hablamos de que a veces las cosas del Señor deben de ser de gratuidad, ¿verdad? Y hay gente muy viva que ha hecho de la iglesia un negocio. Eso es algo que nosotros no podemos negar y lamentablemente pues esto ha sido así en muchos casos. Pero también, por ejemplo, el apóstol Pablo decía que él con mucho gusto había gastado todo y aún así mismo se había gastado con tal de darlo al Señor. Entonces, yo creo que esto también tiene un poco que ver con la avaricia, ¿verdad? Como increíblemente Dios es el que nos provee de todo, pero cuando se trata, y aquí yo no voy a cerrarlo en alguna cosa específica que se haga de la iglesia, pero cuando se trata de dar al Señor, pues parece que no entendemos que nosotros realmente somos mayordomos y no los dueños de las cosas que tenemos. Pues ahí está otro síntoma de avaricia también, cuando no queremos hacer las cosas del Señor, aún en la misma ofrenda. Estamos dándole a Dios una cantidad, pues, inapropiada con respecto a lo que ganamos, porque no queremos nosotros entregarlo. No creemos que sea para Dios, creemos que es para el hermano, para la iglesia, para las personas, para el humano, aunque realmente lo va a usar las personas porque esa es la voluntad del Señor, que sea usada en su obra. Pero cuando ofrendamos al Señor, y debemos verlo de esta manera, que debemos darle lo que le corresponde. Yo creo que es la base también de la bendición, de la prosperidad de nuestra vida diaria, porque aunque suene algo trillado por las denominaciones que lo han hecho, como dices, un negocio, pero realmente la Escritura nos enseña que a medida que más sembramos, más recibimos. Entonces, no hay mejor manera de obtener bienes materiales de parte del Señor, no del trabajo ni del mundo, sino de parte del Señor, que haciendo la voluntad de Dios. Cuando damos apropiadamente, cuando ayudamos, porque dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros damos creyendo que estamos entregando a la persona lo poquito que nos quedaba, el Señor nos recompensa. Siempre vamos a ver la mano de Dios en aquellos que están haciendo su voluntad. Entonces es simplemente cuestión de priorizar, como dijimos, de poner al Señor siempre dándole lo que le corresponde, y en lo demás, pues como dice, somos administradores, lo vamos a usar de manera sabia sin descuidar nuestras responsabilidades en casa tampoco. Siempre tendremos que ver por nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Tendremos que aprender también a administrarnos, incluso para nosotros mismos. Aunque, como dije, hay gente que está dispuesta a sacrificarse todo, a entregarlo todo para los demás, pero no puede también descuidar lo que le corresponde para su familia, de los que son responsables.